Buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidos una vez más a Voces de Bronce y Hierro. Hoy venimos con un programa especial porque se trata de un debate. Un debate que, pues en las redes sociales ya ha tenido algunos episodios y que pues lo quería traer aquí a Voces de Bronce y Hierro por la invitación y sugerencia de uno de los que van a estar compartiendo este vídeo con nosotros, que ahora os lo presentaré. La pregunta es: ¿la novela histórica es una fuente fiable para conocer la historia? ¿Dónde sitúa al trabajo de los investigadores lo que nos dice un novelista? ¿Pueden convivir? ¿O la historia, la investigación histórica y la novela histórica son dos elementos que no casan, que no pueden competir entre sí? Bueno, pues vamos a ver qué nos pueden decir nuestros invitados. Os los presento. Aquí tenemos a Andrés Nadal. Buenas, ¿qué tal, Andrés? Es profesor de técnicas de escritura en la Universidad Internacional de Andalucía e historiador de estudios también. Luisma López, historiador y autor de la saga Marco Lemurio. ¿Qué tal, Luisma? Muy bien, muchas gracias por irme a este debate. Encantado. Y luego tenemos a Héctor, arqueólogo y profesor de historia antigua de la Universidad de Murcia. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas, muchas gracias. Bueno, pues estamos reunidos porque pues, nos interesa este tema que tenemos en común de la historia y cómo la historia se expone ante el público. Y para ir directamente al meollo del asunto, os pregunto a cada uno para que expongamos nuestra postura inicial en este debate. Empezamos por ti, Andrés. ¿Qué es y qué no es la novela histórica? Tú además que propusiste que iniciáramos el debate, pues te damos la palabra en primer lugar y dinos, ¿qué opinas tú sobre esto? Muy bien. La novela histórica no es un libro de historia, no es un libro de tipo académico. Es un vehículo para transportar esos conocimientos académicos a las personas que en principio no están especialmente interesadas en la historia. Una novela es una narración que cuenta algo sobre el lector. La dificultad enorme, parece fácil, no lo es en absoluto, corresponde al autor que tiene que trasladar en un marco histórico que tiene que conocer perfectamente, y eso evidentemente tarda años en como lo sabéis, donde transcurren una serie de cosas con las que el lector se tiene que identificar para que sea una novela de éxito. Bueno, interesante. Luisma, tú que además eres novelista, como Andrés es profesor de escritura, ¿qué nos puedes decir sobre esta pregunta? ¿Qué es y qué no es la novela histórica? Pues en algún sitio leí alguna vez que la labor del historiador es poner un puzzle con las piezas que nos quedan. Es hacer un puzzle, infinitas piezas, para el cual el historiador tiene a lo mejor 100, 200, 300, dependiendo de la época. Entonces el historiador tiene que hacer el puzzle. Una buena novela histórica para mí es la que juega con los vacíos puzzle. Con esas partes en que no tenemos piezas, y entonces completar la inferior. Una buena novela histórica coherente con las partes que sí conocemos. Tú no puedes inventarte una que luego no vaya a casar con una que sabemos porque aparece en las fuentes. Entonces, para mí, una novela histórica es una novela que tiene que tener la aspiración de alcanzar un cierto rigor en la época de los personajes y demás, pero que al mismo tiempo tiene que estar bien narrada, tiene que tener un estilo literario adecuado. Digamos que tiene esa combinación, ese balance entre los dos. Porque si un escritor de novela histórica no actúa con rigor, estudia en la época o sea, no juega con las fuentes, para mí no está escribiendo una novela histórica. Está escribiendo otra cosa que puede ser de un género diferente, puede ser una novela maravillosa de fantasía o de lo que sea. Para mí la base es la aspiración hacia el rigor en la reconstrucción. Que se consiga más o menos es otra cuestión, pero la aspiración tiene que estar ahí. Interesante. Y tú, Héctor, que eres arqueólogo y eres profesor universitario, ¿qué es para ti y qué no es la novela histórica?
Bueno, yo creo que la novela histórica, en primer lugar, es una novela. Y en segundo lugar, es lo que quiere el autor del libro que sea. Y lo que sea también es en parte tal y como el lector se lo tome. Tener claro cuál es la perspectiva o cuál es el deseo del autor al elegir la historia. Si es, en parte, como decía Luisma, la ambientación, el colocar la historia, la narración de lo que se está contando en un momento pretérito es una manera de ambientarlo, de hacer un pasado, o bien hay un interés de ilustrar, de recrear ese pasado. Luego, la manera en la que él, sobre todo, eso es lo más relevante, la manera en la que el lector, el espectador, en el caso de la ficción en serie o en cine, se tome eso. Si se lo toma como una manera de ese pasado, pero siempre desde el punto de vista del entretenimiento y de poder, a lo mejor, adoptar algún tipo de de paladear, ¿no? O tener la experiencia de vivir de algún momento pasado, pero no como un ensayo académico, porque el ensayo y la novela es la novela. Es cierto que hay una suerte de crossover histórica y ensayo que al final uno sabe si uno está vendiendo un ensayo histórico. Tenemos ejemplos recientes de autores vendidísimos. Si uno está vendiendo un ensayo, una novela, o un ensayo disfrazado de novela, o viceversa. Pero bueno, también hay todos son matices, ¿no? Pero lo importante es la perspectiva que tenga el lector, porque muchas veces, y el hecho de que sea novela y por lo tanto el soporte sea el libro, también de alguna manera distorsiona muchas veces a gente no instruida en el tema determinado. Es que esto es así porque yo lo he leído en un libro. Bueno, en un libro de qué, escrito por quién y con qué intención, ¿no? Que parece como que el libro lo trasladamos todo al libro en la Biblia, ¿no? Un libro puede ser una auténtica basura sin ningún tipo en fin, ni siquiera de cumplir con un mínimo de entretenimiento, ¿de acuerdo? Y por eso a lo mejor también podemos andar ahí. Se ve todavía con mejores ojos la novela histórica que, por ejemplo, una película o una serie que ya de entrada parece que sea menor o con menos capacidad de instruir, ¿no? Insisto, lo que quiere el que escribe, el autor, y la manera la clave. Sí, bueno, yo creo que la novela histórica, un poco como dice Luisma, sirve para jugar con las piezas sueltas, ¿no? Rellenar los huecos siempre desde un campo de la imaginación. Luego, como dice Héctor también, la novela muchas veces se ha tomado con cierto empaque mayor que el cine y ha sido vista como incluso una fuente de conocimiento histórico. Yo ahí tengo que decir que en mi experiencia personal pues he vivido, por un lado, que la novela histórica es fantasía, una fantasía que rellena huecos, que se basa en una estructura real para luego contar una narración ficticia. Pero por otro lado también hay algunas novelas históricas que de verdad te abren una ventana al mundo histórico. Quiero poner a colación el ejemplo de Colin McCulloch y la serie de libros sobre las guerras civiles romanas, que creo que son un ejemplo paradigmático de la novela histórica como fuente histórica. Una novelista muy famosa que se documentó muchísimo, que trajo por primera vez este periodo tan fascinante de las guerras civiles en un continuo desde Mario hasta Julio César, y con el que yo verdaderamente aprendí historia. Ahora bien, la cuestión es, ¿puede aprenderse historia con la novela histórica? Y aquí vendría ya la segunda pregunta y el inicio del debate. ¿Para qué es útil una novela histórica? ¿Puede ser útil para aprender? ¿Solo para ambientarse? ¿Para entretener? ¿Qué opináis vosotros? Una novela históricas, por supuesto, tienen niveles diferentes, depende de la calidad de la novela y también depende
de la intención del autor, pero sobre todo de la calidad de la novela. El nivel más básico es informar y, por tanto, informar de hechos históricos es algo correcto. Pero el nivel más básico es entretener. Entonces vamos a ver que hay novelas poco trabajadas desde el punto de vista histórico, pero que sin embargo entretienen. Yo creo que esas el público las tendría que evitar. Las tendría que evitar puesto que hay un... ¿cómo diría? Hay un problema, después te has entretenido mucho, pero sin embargo hay informaciones erróneas desde el punto de vista histórico. El siguiente nivel, después de entretener, son niveles activos, obviamente, es el de informar. Aquí es donde tenemos todo el complejo mundo de la historia, donde realmente el lector recibe una cantidad importante de información y de información veraz, de información fidedigna, de información contrastada. A mí no me importa si una persona tiene el título de historiador, me importa que el novelista, que haga novela histórica, haya sido absolutamente riguroso con la realidad histórica que le está contando. Y el último nivel, el nivel más avanzado, es el de la novela que enseña no sobre cómo era la historia dentro del marco temporal que se está contando, sino lo que enseña sobre uno mismo, sobre el lector. Las cosas que sabemos de nosotros mismos es algo que emergen, que aparecen, las preguntas que nos hacemos, las soluciones que se plantean a los problemas antiguos, siempre en las mejores novelas del género que sean, también en las novelas históricas. Luisma, tú has escrito novela histórica. ¿Qué tienes que decir sobre para qué es útil la novela? Pues, a ver, la novela histórica, el problema que tiene es que es un arma de doble filo. Una es lo que comentaba Andrés, una novela histórica bien escrita que entretiene mucho, pero que no tenga rigor histórico detrás, puede ser una cosa peligrosa, porque eso en bien lo lees como y te acabas creyendo que lo que está leyendo realmente es información histórica, que no lo es. Y yo de esas he leído unas cuantas. Entonces, eso es un problema, pero no tenemos que ir muy lejos. Es que el mismo Robert Graves en Yo Claudio, que hubo con su reconstrucción de la corte de los Césares de Julio Claudios, ha contaminado completamente la visión de ese y de cómo funcionaba la política, y hasta el punto de que incluso los historiadores pisada su propia opinión, sus propios trabajos, creyendo que han leído en Suetonio o que han leído en Tácito cosas Graves. Entonces, es un arma de doble filo muy, muy, muy peligrosa. Poco el ejemplo mismo que has puesto tú, el de Colin McCullough. Esa de novelas es tan impresionante, está reconstruida de una forma tan magistral y está tan bien narrado, que es muy peligroso, porque es que hay veces que a mí me pasaba, yo digo, pero esto lo he leído en McCullough o lo he leído en las cartas de Cicerón, porque tiene un nivel tan alto que cuesta el diferenciar. Entonces, me parece que es un arma de doble filo la novela histórica, y hay que ser cuidadosos y entender que la novela realmente tiene que ser una puerta hacia un conocimiento más científico que lo encontramos ya en ensayos, artículos. Es decir, en la novela disfrutamos, nos interesamos, en la novela se despierta nuestra curiosidad, pero cuando queremos alcanzar un conocimiento real, yo creo que tenemos que dar un pasito más, ir ya al ensayo, ir a la monografía, incluso ya a artículos si queremos llegar a un nivel mayor de especialización, pero no quedarnos solo en la novela, porque ahí siempre tenemos la duda de ¿esto es aporte del novelista o es realmente algo que está en las fuentes? Héctor, tú has manejado mucho las fuentes y también ves cine, ves novela. ¿Para qué puede ser útil la novela histórica? Cada vez veo menos cine. Es una cosa, un drama personal. Me he aficionado más a las series y cada vez me estoy haciendo mayor. No me gusta el cine que se hace. No sé, una cosa. Bueno, esos son mis demonios personales. Mira, lo de la fuente. Una novela histórica no es una fuente del periodo que narra. Nunca. Una novela histórica es el periodo desde el que la está narrando. Es decir, una creación literaria fuente histórica del momento en el que se escribe, esté ambientada en el presente, en el futuro o en el pasado.
novelas de ciencia ficción futuristas nos hablan de los demonios, ¿no? Y de las preocupaciones del presente, del que el autor escribe, es más, te está narrando un pasado y te sirve como manera de engancharte. Y de hecho es uno de los mejores servicios de la ficción histórica. Digo ficción histórica, utilizo el concepto para hablar de novela, serie o cine. Es que ha servido de gancho para gente que se interese por la historia, por el pasado y para incluso que la gente acabe estudiando la historia como carrera. No es mi caso. Yo tengo que decir que no soy lector de novela histórica. Y en parte tiene la culpa Robert Graves, y en parte tiene la culpa algo que ha dicho, que estaba diciendo, bueno, Memoriano, en fin, estos grandes clásicos que son tan clásicos como obra literaria que muchas veces uno llega a confundirlos con la fuente. A mí me genera tal estrés, sobre todo leer cosas de mi época. O sea, yo cosas del mundo antiguo no puedo leer. No puedo leer porque es que, primero, yo cuando leo ficción o veo ficción, lo hago para entretenerme, o sea, para desconectar del trabajo. Yo no voy a seguir leyendo novela histórica de las guerras civiles. Cuando estoy haciendo trabajos académicos sobre la guerra civil me muero. Y lo peor es que me puedo confundir. Claro, uno está acostumbrado a leer continuamente ensayo académico y va acumulando detalles, va asumiendo. Si se me cuela por ahí medio una novela, mi cerebro puede asumir datos y meterlo al mismo saco, ¿no? Aparte que me genera, no desconecto. No me pasa con otros periodos. Por ejemplo, yo puedo interpretar novela de la Segunda Guerra Mundial que me encanta o de época y descanso porque no es mi especie, no soy especialista ni lo trato. Si, a lo mejor si diese clase lo bueno y lo malo que tengo en la universidad, los periodos históricos no podría de nada porque todo se me contaminaría. Y luego, para mí es fundamental una novela histórica a la hora de acercarse como si hay personajes reales o no. Cuando no intervienen personajes reales, es una responsabilidad porque en realidad lo que estamos es recreando la vida de gente común, de la mayor parte de la población, que es de lo que no tenemos prácticamente, por otro lado, fuentes históricas, ni siquiera arqueológicas. Ojo con eso, porque muchas veces pensamos que la arqueología nos da información sobre todo el mundo, nos da información con una determinada cultura material, que al final esa cultura material que llega hasta nuestros días es de una cierta prestancia, porque la mayor parte de elementos orgánicos o instrumentos de madera no se conservan. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Pero bueno, las fuentes refieren a un tipo o un sector de la población. O hacer el típica novela histórica de campesino conoce campesina, y ese tipo es muy peligroso. O quizás más peligroso utilizar personajes reales, porque entonces ahí es cuando de verdad tienes que estar metiendo mano directamente a gente con nombre y apellido, que la información que tú puedas dar de ellos, como Claudio, o de los Julio Claudio, por el ejemplo tan recurrente, al final puede acabar siendo confundida. Como lo hagas puede ser de éxito tu novela histórica, como lo hagas tan rematadamente bien, evidentemente en una novela está algo, por mucha historia que tú rasques, estás novelando de ficción. Y claro, ahí es cuando se va comiendo la ficción con lo que pensamos que pudo ser la realidad. Y al final lo que estamos haciendo es falsos cronicones y cultura popular. Y claro, teniendo en cuenta que la novela de Robert Graves la lee muchísima más gente que el ensayo de X, con el historiador, pues acaba formando parte de la cultura popular y por tanto del saber popular, algo que no es real. Claro, yo veo que aquí el problema principal es como dos. Por un lado, que resulta obvio que la novela histórica es una ventana que mucha gente utiliza para conocer la historia.
Y luego, por otro lado, que la novela histórica puede llegar a eclipsar el conocimiento histórico o por lo menos la percepción de la historia en determinados grupos, bueno, yo diría en el gran público. Y ahí entra en el juego la problemática que podemos tener los historiadores a la hora de tratar de pelear con un novelista o con una novela histórica que han expresado una realidad histórica que mucha gente ha asumido como tal. No, pues la Europa de las catedrales, la Inquisición, o lo bueno que era Claudio y lo malo que era Tiberio, ese tipo de cosas. ¿Cómo se puede luchar contra eso? Ese es el problema. ¿O hay que luchar contra eso en realidad? ¿No se puede utilizar para que revierta en el propio beneficio del conocimiento histórico? Pero es que luego tenemos ahí Jesús, un segundo que no le interesa absolutamente nada, ni la historia ni la novela histórica. Entonces, claro, tampoco tenemos que cargar las tintas contra el que por lo menos está interesado en acercarse a la historia de una manera. Bueno, la divulgación incluye mucho la historia, porque la divulgación, eso decía al principio, la novela histórica depende de lo que quiere su autor que sea, otra cosa es que al autor le salga bien o no le salga bien la jugada, y lo que el lector consigue esa obra. Porque el autor puede tener, es decir, hay autores actuales de novela histórica que prácticamente se hacen pasar por cabeza y más de mi periodo, ¿de acuerdo? No, pero el que se vende está en el supermercado. Yo es que nada más no quiero, no es por no citarlo, pero es que como no he leído nada suyo, tampoco es cuestión de no quiero opinar, ¿no? Pero sí que acaba de alguna manera confundiéndose el ensayo con la novela. Y luego gente que simplemente te coge y te ambienta una historia, un culebrón, en un periodo determinado, como Outlander, que independientemente de que pueda tener más o menos detalles que están bien planteados en el siglo XVIII, pues es un culebrón. Bueno, esta ficción de Downton Abbey que tanto gusta, si tuvieran acento venezolano, pues no pasaría nada. Que cumple con todos los... toda la casuística te la encuentras desde el Lebrón, ¿no? Y la imitación es una... Sea ficción que tanto te llegue a interesar o al lector o al espectador le acabe interesando, le acabe por un periodo concreto. Mira, Gladiator, Braveheart, esos grandes clásicos. Ahora ya hablamos de cine y queda antiguo, ahora hay que hablar de series o hay que hablar de videojuegos, que son la nueva gran ventana. Sí, el videojuego es el nuevo caballo de batalla, efectivamente. ¿Qué hacemos con eso? Decías tú, pues no lo sé. Hacer pedagogía desde la academia, seguramente, quejarnos menos y intervenir más. Intervenir más desde aquellas esferas, uno en su especialidad y dentro de sus limitaciones. Si permitís, hay una cosa que en realidad Héctor han hablado desde perspectivas distintas y es un tema de los filtros que nosotros tenemos cuando vemos una novela histórica, cuando vemos una película histórica, ¿no? Hay una parte, todas las novelas, absolutamente todas las buenas novelas tienen dos historias, no es una historia sino son dos. Una historia es objetiva y otra es subjetiva. La objetiva en una novela histórica, esa tiene que ser absolutamente real y absolutamente rigurosa, y la subjetiva es inventada y tiene que ver no solo con el personaje, sino con el personaje con el que se identifica el lector, tiene que ver con el lector. El tema es que para las cosas objetivas, todos nosotros, hemos filtros. Cuando estamos leyendo un artículo científico, un libro académico, nosotros tenemos un filtro intelectual, pero en la parte subjetiva, la parte emocional. Y las emociones, de manera que a veces tenemos esa confusión. Un poco el libro que mencionaba Héctor, ¿no? Leemos una cosa que nos parece muy bien escrita y hay cierta tendencia a que creamos, a que bajemos el filtro intelectual
y que creamos que esa cosa es absolutamente correcta. Todavía tenemos los historiadores que escriben, que vivimos muchas veces, nos encontramos con que hay personas que saben menos, es normal, personas que saben menos, que piensan que nosotros nos equivocamos porque estamos contando cosas que ellos no saben. Y eso es algo muy feo. No sé si a Luis le ha pasado alguna vez. Este ejemplo. Espera un momentito. Es una circunstancia que yo creo que hemos visto todos en realidad, como lo decía Héctor. Yo he leído un libro y es que ni siquiera están haciendo referencia a un artículo, sino que están haciendo referencia a una novela. Claro. Muchos años. Pero esto, por ejemplo, no sé si se ve bien. Abajo un poco. Es la Legión de... Es un romano, es una portada de una novela mía, ¿vale? Entonces, es un romano y una judía. La gente escandalizada porque no es la estrella. Entonces, claro, dices, fíjate qué cosas hace y en qué cosas se equivoca, ¿no? Pero a lo mejor, pues porque literariamente quieres explicar diferente. Y esto ocurre en muchas ocasiones. Por tanto, sí que es cierto que una novela histórica la tenemos que ver con cierta prudencia o solamente que estamos leyendo. Hay un señor americano muy famoso, un autor de grandes bestsellers, que subía de dos en dos las escaleras de la Giralda. En la Giralda no hay escaleras. El hombre, si no viene a Sevilla, por lo menos podría haberse informado. Porque ahora hay mucha gente que piensa, muchos americanos que piensan que la Giralda tiene escaleras en lugar de Nada, Brown. Correcto, exactamente. Bien, pues. De un paradigma. El Código Da Vinci fue tremendo en su época. Sí, sí. Pero que hay cosas que tienen su interés, que tienen su lógica, que están trabadas. Hay otras que están completamente inventadas. Y en otras novelas ocurre lo mismo. Por tanto, en la novela histórica hay que ser muy prudente con los datos objetivos. Y tiene que ser muy prudente, en primer lugar, el autor. El autor tiene que ser absolutamente rigurosos. Tiene que ser muy riguroso. Y como decía Héctor, conocemos autores que no lo son en absoluto. Autores pero también autores de novelas históricas. Yo creo que falta mucha humildad en muchos autores. Hay autores que venden milares y yo no sé qué les da por dentro, que pierden absolutamente cualquier resquicio de humildad, y uno lee entrevistas y dice, mira, o sea, y uno lee la novela y dice, bueno, la novela es más o menos buena, pero las declaraciones que hacen, el cómo presentan la novela, el cómo hablan de su trabajo, es como, no. O sea, no eres un historiador, eres un novelista. No te vendas como historiador, no me vendas este tocho tuyo de 1000 páginas como un ensayo, porque no lo es. No lo es una novela histórica que puede ser buenísima, pero no engañes a la gente. Y creo que es uno de los problemas que hay últimamente, en los que están cayendo muchos de estos grandes autores que venden muchísimos ejemplares. Y es que han perdido completamente la humildad. A mí me ha pasado que con mis novelas me escriben lectores y me dicen, oye, aquí creo que has metido la pata porque Marco Lemurios y su madre es griega y su padre es romano, entonces él no sería ciudadano romano y no podría votar. Tienes que poner aquí a darle vueltas, a investigar, a ver si la ciudadanía romana tenía que ser padre y madre. Uy, perdón, que me viene aquí. Ahora, Absoluto, seguro que todos nuestros espectadores entienden que somos gente de familia. Raro sería que no aparezca de pronto un gato por aquí, yo también lo digo, así que hay que tener cuidado con eso. Sí, el mío está por aquí. Tengo hijos y gatos. O sea Adelante, Luisma. Pues eso, que al final, joder, si te pillan en un renuncio, pues con humildad dices, joder, pues es verdad, aquí la he cagado. Y reconoces si fuera, no te llenas de nervia de como declaraciones de algunos autores que no lo sé. A mí me parece que la humildad cuando escribes novela histórica es lo primero que tienes que tener por delante, que es imposible controlar todas las fuentes. Es humanamente imposible. Siempre te puedes equivocar, siempre. Señalar, y eso hay gente no lo
lo asume y no lo acepta. Yo creo que para paliar eso también ahí está la labor de la gente que hace buena divulgación en redes sociales. A mí me parece una labor esencial, porque a librar la balanza. Entonces, cuentas de Twitter, cuentas de canales de YouTube, es que a mí me parece esencial hacer una buena divulgación para sentar bien la base de conocimiento histórico entre el público en general. Y para mí eso puede ser un contrapeso para estos falsos conocimientos históricos que se cuelan a través de determinadas novelas. Hacer una buena divulgación tanto en redes sociales como en diversas plataformas. Claro, y aquí surge una cuestión, yo creo, fundamental. ¿Deben los historiadores escribir novela histórica? ¿Puede una persona que no es historiadora escribir buena novela histórica? Los historiadores no tienen por qué escribir novelas. Los historiadores Héctor, no se puede. Ya está, suficiente los tienes. académicos y científicos. Y los no historiadores, por supuesto que pueden escribir novelas. Un trabajo tan riguroso como el que haga cualquier historiador absolutamente. Lo demás, un poco como decía Héctor, no solamente es hacer perder el tiempo y el dinero, porque las novelas también son caras, a los lectores, sino que es engañar a los lectores, y eso es algo terrible. Y, ¿sabéis? El conocimiento histórico no se improvisa. El conocimiento histórico suficiente para escribir una novela histórica requiere años de estudio profundo, de dedicación, de muchísimas horas diarias. Entonces, bueno, si hay alguien que no ha pasado por la universidad, pero sin embargo se ha leído la bibliografía que estudiamos en determinada época, ha estado hablando con historiadores, ha estado en los lugares arqueológicos, le ha hecho un irreprochable, me parece maravilloso que escriban novelas históricas. Si a mí me ofrecieran ir a un rodaje, una serie, de una película del periodo que yo estudio como asesor, me lo pensaría, porque sinceramente no sé si estoy capacitado incluso a llegar hasta tal punto de opinar sobre una cantidad enorme de detalles. Para eso, por otro lado, hay recreacionistas, la mayor de los cuales, o muchos de ellos, son profesionales, arqueólogos, historiadores que... por supuesto que hay historiadores que son novelistas, aquí tenemos dos casos, o sea, evidentemente sí. Y por supuesto que hay escritores de la novela histórica y lo han hecho muy bien a lo largo del tiempo. Bueno, en realidad muchos de ellos son en humanidades, es decir, al fin y al cabo de la misma cuerda, ¿no? Lo que no puede ser, bueno, lo que no puede ser, lo que hay que tener más cuidado es que la novela, cuando uno tiene una afición, bueno, por aquí tenemos el síndrome este de Dunning-Kruger, o dicho de otra manera, el cuñadismo, que es decir, de no ser consciente del poco conocimiento que uno tiene sobre algo. Tener una pasión desmedida y lanzarse allí a pecho cubierto a activarlo. Y además, con ese perfil es muy difícil discutir porque precisamente si uno está inmerso en el síndrome de Dunning-Kruger no sabe, no es consciente de sus carencias. Pero, en fin, yo es que como soy muy aficionado a la ficción en general, o sea, la ficción, yo como me dedico profesionalmente a intentar construir la historia, la realidad, dedicarme real sin la necesidad de estar continuamente intentando hacer puzzles, ¿no? Y en mi caso hago el puzzle y encima me paso la vida intentando encontrar piezas nuevas a través de la arqueología. Entonces me encanta la ficción distópica, la ficción que manipula el pasado, la ficción que en un momento determinado pues te asesina a Hitler al final de la película. A mí ese tipo de elementos me gustan. Que pueden ser los que distorsionen
el conocimiento de esa realidad, pues sí, pero bueno, es que es lo que a mí me gusta. Me gusta menos la novela pseudoensayo histórico, ¿no? Que prácticamente es una manera de intentar trasladar conocimiento de forma novelada. ¿Sí? Eso me interesa menos porque no descanso. De hecho, yo la mayor parte de libros que leo, no ensayo, o sea, libro, novela, no académico, en el periodo en el que estoy excavando, porque es el periodo en el que normalmente no estoy escribiendo y no estoy leyendo. Estoy, digamos, en hacer trabajo de campo y yo me llego por la tarde-noche y me apetece leer. Cosa que no me apetece, evidentemente, mi jornada laboral habitual de dar clase o de estar escribiendo artículos. No me cae más, que aparte no lo disfrutaría. Pero digo que os digo que es mi manera de ser. ¿Eh? Por eso no me cuesta tanto cultivar. Tengo pendiente las novelas de Luisma, que las que le tengo interés. Porque por ser él conocido y porque tengo pero son cosas que voy acumulando. He acumulado también muchas más libros, series, películas, etc. Porque el tiempo no nos llega, ¿no? La mayor parte de cosas que lees y ves en tu vida lo haces de adolescente y de jovencito con muy poca edad, que es cuando más tiempo libre tienes, libros tienes para las aficiones, ¿no? Luego ya a partir de ahí la cosa se pone muy cara. Claro, pero es que además, Luisma, en tu caso es extraño porque tú escribes novela histórica, pero con un punto claro de ficción fantástica, porque tu protagonista principal es prácticamente, diríamos, un cazafantasmas. Pero no me fastidies, no me hagas No spoiler. he dicho cuál de los 3 cazafantasmas es. Sí, claro, al final con la saga de Marco Lemurio con lo que yo intento jugar es con esos vacíos que hay en las fuentes. Entonces, cuando reconstruyo personajes históricos, aparece Cicerón, en la última, por ejemplo, aparece Marco Antonio muy joven, ahí sí que intento ceñirme a lo que dicen las fuentes de forma muy, muy rigurosa. Pero en los espacios que quedan vacíos, pues yo ahí meto elementos de magia, elementos sobrenaturales, porque bueno, al final sabemos que los romanos creían en estas cosas, creían en fantasmas, creían en la magia, creían en amuletos, creían... ¿Era esto verdad? Pues bueno, no lo sabemos, entonces con eso juego yo un poco. Es verdad que al final las novelas mías de Marco Lemurio se sitúan un poco en los límites de la novela histórica. Seguramente un purista, y eso no es novela histórica, porque metes aquí fantasmas, metes monstruos, metes elementos sobrenaturales, y tendría que darle la razón, que desde un punto de vista tal vez no es una novela histórica. Pero también es verdad que cuando reconstruyo lo que sí conocemos a través de las fuentes, ahí sí que intento ser riguroso. Es decir, si sabemos que Pompeyo en el verano del 67 estaba ya en Oriente luchando contra los piratas y demás, pues no voy a poner a Pompeyo en Roma celebrando un banquete. Pompeyo está donde está. Y ahí sí que intento ser riguroso, pero es verdad que las novelas mías van ahí un poco con el límite del género. Pero eso tiene es el problema. Es decir, cuando empezamos a leer una novela, cualquier novela, en las primeras páginas, cuando la incluso está en la librería ojeando, se establece un acuerdo, un contrato, de hecho, entre el autor y el lector. Y entonces, si lo que se va a encontrar, si el lector acepta eso, no es ningún problema. El problema es engañar al lector. Si en el principio, o si ya se sabe cómo es toda la saga, toda la serie, si se sabe cómo es la novela, a mí no me parece ningún problema. Si además el lector disfruta del conocimiento que puede ir adquiriendo sin ningún tipo de esfuerzo, porque lo va a leer con placer, pues a mí me parece fantástico. El elemento importante que yo veo, que me pasó además con la novela de Luisma, es que a mí el mundo de la magia grecorromano nunca me había llamado la atención, y a raíz de leer a Marco Lemurio
empecé a leer algo sobre el tema. De hecho, el libro de Fontana el Box, de la última recopilación de textos clásicos sobre magia y, bueno, sobre todo el mundo sobrenatural, lo leí a raíz de leer Marco Lemurio. Es decir, que considero que es muy importante, y es un asunto que hemos sacado ya a colación, cómo la novela histórica nos empuja a un determinado momento histórico. Es el primer paso de mucha gente para informarse sobre la historia. Y aquí viene, pues yo creo que el elemento final que me gustaría que pudiéramos sintetizar, pues sobre todo vosotros los invitados, decirnos cuál es el elemento positivo y cuál es el elemento negativo de la novela histórica, ya que tenemos más o menos claro que las novelas se escriben desde el presente y que las novelas de alguna manera modifican nuestra percepción del pasado histórico, que es una herramienta que está ahí para el público general, que bueno, hemos hablado de que sí hay que contrarrestar con la divulgación, que sí es útil para acceder a la historia, es una realidad. Si la historia académica y la novela histórica tienen que convivir, porque coexisten en el mismo espacio y en el mismo tiempo, ¿qué tiene de bueno la novela histórica que nos puede ayudar a los historiadores y qué es lo que tiene de malo? Para cerrar el debate y expresar una conclusión final. En realidad se ha dicho y se ha dicho muy bien. La gran potencia de la novela histórica es trasladar un conocimiento que en un libro académico es difícil de digerir. Y en este caso se hace de forma absolutamente fácil. El peligro es que haya poco rigor por parte del autor y por parte de la editorial que lo ha publicado, y esto sucede, evidentemente sucede en grandes editoriales, está sucediendo, y que por tanto se traslade al público elementos completamente que van a perdurar, van a quedar en un pozo de errores que va a arrastrar, que va a hacer durante mucho tiempo ese pobre lector. Por tanto, yo recomiendo a la gente que sean muy cuidadosos con las cosas que leen. Hay mucho bueno por leer, pero hay todavía mucho más que es malo. Y por tanto, ojo con los productos de marketing, ojo con aquello que ya ves que no tiene una calidad suficiente, ni desde el punto de vista narrativo, ni desde el punto de vista histórico. Si falla en alguno de los dos ámbitos, es mejor coger otro libro. Bueno, pues, a ver, para mí la parte positiva es, ya lo hemos comentado, al final la histórica es una manera atractiva de presentar al público el conocimiento histórico, por lo menos de aproximar al gran público ese conocimiento histórico. Yo quiero pensar que el adolescente tiene hoy en las manos, no sé, un nuevo El silbido del arquero de Irene Vallejo, que ahora está tan en boga esta autora, pues tal vez dentro de 5 años tenga la Eneida de Virgilio en las manos. Entonces, me parece que es una buena puerta de entrada. Pero como decía, la historia parece que también tiene una cara negativa, y creo que, por desgracia, en España esto se está desarrollando mucho. Creo que la novela histórica se está convirtiendo en un caballo de Troya. Determinadas visiones determinadas visiones de un país, determinadas visiones de España, y hay una serie importante donde están ganando mucha pasta con determinados temas, siempre los mismos: conquista de América, los tercios y demás. Y esas novelas históricas son de todo menos inocentes. Esas novelas históricas tienen unos objetivos muy concretos de vendernos una idea muy concreta de debería ser España en el siglo XXI, en el siglo XVI y XVII. Entonces yo creo que la novela histórica también tiene esa cara negativa, que creo que puede ser un caballo de Troya para cosas no tan loables y no tan, digamos, tan puras y tan maravillosas. Efectivamente, empezando por lo negativo, ideológico, es la mayor, el mayor pecado que se enfrenta un historiador. Claro, como la novela histórica entra también lo ha explicado Andrés antes, la vertiente subjetiva de la trama, que es la novela. Ahí es donde puedes colar con todo su esplendor tu sesgo, ¿no?
y sobre todo es confundirlo con ciencia. Es decir, que uno lee una novela histórica con un trabajo académico. Mira, si hay que contrastar siempre la información, siempre. Cuando a ti te llega información de cualquier cosa, el tener una sola fuente no es suficiente. ¿De acuerdo? Eso sucede en los ensayos académicos, científicos, no digamos ya lo que uno ha leído en una novela, y vuelvo a lo que decía anteriormente. No es que he leído un libro, oiga, como si un libro fuese, lo ha podido leer una revista del corazón. Y lo positivo también lo decíamos todos, esa manera de encender la llama y de dar color, a darle vida. Cómo cobra vida en una novela o en una ficción cinematográfica, en una serie, un periodo. Y es una experiencia inmersiva. No hay una manera. Yo siempre digo que si tuviera que involucrarse un poco en mi actividad profesional, pues me gustaría darme un paseo durante un día por los yacimientos en los que excavando. En un momento determinado que más me interesase y poder verlo cómo era en ese momento. Eso es porno arqueológico. Eso es el sueño húmedo de cualquier arqueólogo, es decir, de yacimiento, pero en el momento en el que está estudiando. Ojalá pudiera meterme en un DeLorean o en una cabina y hacer eso. Eso nos lo ofrece la ficción histórica, la novela, la serie, si está hecho con un mínimo. Evidentemente, luego habrá mil problemas, muchos de los cuales porque nacen del hecho que no tenemos toda la información, y como decía Luisma, hay que rellenar con piezas que uno pone de su propia cosecha para poder darle vida y darle cuerpo. Si tú tienes tú tienes que darle vida a un zombie de estos o a un Frankenstein y le falta un brazo y una pierna, tienes que meterle un brazo y una pierna para que ande y se mueva y coja cosas y coja hachas y te persiga luego. O sea, y yo estoy muy a favor de meter la ciencia ficción o la fantasía en la novela histórica. Porque además es que es un ejercicio ético. Si ya tenemos que rellenar precisamente partes de ese puzzle de nuestra propia cosecha, pues hagámoslo de forma fantástica. Y todavía de esa manera queda más claro el límite entre lo que es realidad, el contexto que te sirve a ti de marco, de lienzo para tu historia y lo que tú aportas. Creo que es una manera todavía más honesta de presentar el producto. A mí me parece tantísimo y además mezclar géneros siempre es un síntoma de injerencia por parte del autor. Pues en fin, vemos en definitiva que efectivamente, igual que cualquier otra invención humana, todo lo bueno y todo lo malo se concentran en lo que los seres humanos podemos hacer, que la novela histórica es a la vez un trampolín para el interés por la historia y es a la vez un borrón que nos limita nuestra perspectiva sobre los hechos reales. Yo os agradezco muchísimo a los tres el haber accedido a colaborar, el haber dejado aquí vuestras impresiones tan sosegadas, tan bien dichas, que es un gusto poder escucharlas. También a los que nos están viendo en el otro lado de la pantalla, en YouTube, a los que nos escuchan en iVoox, pues animarles a que transmitan su opinión en los comentarios, que nos digan qué opinan sobre la novela histórica, sobre lo que es y lo que no es, lo que les ha aportado a ellos, si comparten la opinión con alguno de vosotros. Y bueno, dedicarle sobre todo un momento a decir que hay que leer. Que leer nunca quita, siempre suma la intelectualidad, el gusto, el interés, la afición, el pasatiempo, para lo que sea. Pero que hay que leer, por supuesto, eso nunca podremos decir lo contrario. Simplemente que, al igual que muchas cosas en la vida, hay que saber que cada cosa tiene que estar en su sitio y confundirlas no beneficia a nadie. Muchas gracias, Héctor, por tu participación. Un placer, de verdad, gracias a ti. Muchas gracias, Luisma. Recomendamos tus novelas desde aquí, claro que sí. La saga de Marco Lemurio, que está muy interesante, además. Mira, venga, la saga con la primera, por lo menos. Ahí está. La gente. Y a ti, Andrés, porque... Dime, Luis.
No, que muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu canal y por darme la oportunidad de decir con vosotros que ha sido un auténtico placer. Muchas gracias, Luis. Y tú, Andrés, que gracias sobre todo porque tú fuiste la idea intelectual de este debate. Siempre Y es el un padre. privilegio hablar con vosotros. O sea que encantado, me tenéis para lo que queráis. Muy bien, pues un placer, que no os apure mucho el calor del verano, que ojalá volvamos a vernos aquí para volver a hablar de otras cosas muy tranquilamente y muy a gusto entre amigos. Y bueno, pues un saludo a todos y despedirnos de los que nos están viendo. Hasta luego. Hasta Adiós. pronto.